Quiero que imaginen esto con absoluta seriedad. Millones de personas caminan cada día con una bomba de tiempo silenciosa dentro de su cuerpo. Una amenaza que no avisa con un dolor intenso, ni con una fiebre alarmante, ni con síntomas que obliguen a correr al hospital. No. Este enemigo es más inteligente, más sigiloso, más cruel. Avanza en silencio, disfrazándose de molestias comunes, haciéndose pasar por estrés, cansancio, mala digestión o simples cambios en el cuerpo. Así es como el cáncer de páncreas se convierte en uno de los asesinos más peligrosos que existen. Y no porque sea el más rápido, sino porque es el más difícil de detectar a tiempo. Pero la verdad que casi nadie les dice, es que el cuerpo se avisa. El cuerpo siempre avisa. El problema es que la mayoría no sabe interpretar esas señales. Hoy voy a revelarles 8 síntomas que pueden salvar vidas, señales que la mayoría ignora, señales que incluso muchos médicos pasan por alto en una primera consulta. Quiero que escuchen cada palabra con atención, porque lo que están a punto de aprender puede marcar la diferencia entre tiempo perdido y tiempo ganado. Y créanme, cuando hablamos de cáncer de páncreas, cada semana, cada día, cada hora cuenta. La ictericia es uno de los primeros indicios silenciosos del cáncer de páncreas, pero también uno de los más engañosos. Cuando la gente escucha la palabra ictericia, piensa en una piel amarilla brillante y en ojos intensamente amarillos. Sin embargo, en la vida real, especialmente al inicio de esta enfermedad, la ictericia puede presentarse de una forma tan discreta que la mayoría ni siquiera la nota. Muchas veces comienza como un leve tono dorado en la parte blanca de los ojos, no un color intenso, sino una ligera variación que fácilmente se atribuye a cansancio, falta de sueño o estrés. Esa pequeña diferencia en el color, ese matiz casi imperceptible, es una de las primeras señales de que la bilis no está fluyendo adecuadamente. El motivo es simple y a la vez peligroso. Cuando un tumor crece en la cabeza del páncreas, puede bloquear el conducto biliar, impidiendo que la bilis llegue al intestino. Y cuando la bilis no fluye, la bilirrubina se acumula en la sangre. El cuerpo intenta compensar, intenta liberar ese exceso por otras vías, y es entonces que aparecen 2 señales cruciales y muy reveladoras: la orina oscura y las heces pálidas. La orina puede volverse de un color marrón oscuro, similar al té muy concentrado, incluso cuando la persona está bien hidratada. Por otro lado, las heces, que normalmente son de un tono marrón, comienzan a verse grises, pálidas o incluso con un color arcilloso. Además, pueden flotar, verse grasosas o desprender un olor más fuerte de lo normal. Esto sucede porque la bilis, encargada de darle color y ayudar a digerir las grasas, no está llegando al intestino. Lo más peligroso es que muchas personas confunden estas señales con problemas digestivos menores, infecciones pasajeras o efectos secundarios de algún alimento. Pero cuando estos cambios aparecen sin explicación, persistiendo por días o semanas, el cuerpo está enviando un mensaje claro: algo está bloqueando el flujo normal de la bilis. Este síntoma no debe ignorarse. Cuando la bilirrubina sube, siempre hay una razón, y es vital investigarlo a tiempo. El picor inexplicable, persistente y generalizado es uno de los síntomas más ignorados y a la vez más reveladores en las etapas tempranas del cáncer de páncreas. Muchos jamás pensarían que una simple picazón en la piel podría estar relacionada con un problema interno tan serio. Pero en medicina, uno de los principios más importantes es que nada ocurre sin una causa, especialmente cuando se trata de síntomas que se mantienen por semanas o incluso meses. Este picor no es el típico que se produce por alergias, resequedad o irritaciones externas. No mejora con cremas, no disminuye con antihistamínicos y no se relaciona con jabones, comidas o picaduras. Es una picazón interna, profunda, difícil de describir, que recorre el cuerpo sin mostrar un solo sarpullido. ¿Por qué sucede? Porque nuevamente, el flujo de bilis está alterado. Cuando la bilirrubina se acumula en la sangre y se deposita en la piel, provoca irritación a nivel celular. El sistema nervioso interpreta esta acumulación como una señal de picazón constante. Las personas que experimentan este síntoma suelen decir que es peor por las noches, afectando el sueño, la concentración y la tranquilidad. Puede sentirse más intensamente en las palmas de las manos o las plantas de los pies, aunque puede manifestarse en cualquier parte del cuerpo. Lo más trágico es que muchos médicos, al no ver lesiones visibles, lo atribuyen a estrés o problemas dermatológicos leves. Pero cuando el picor aparece acompañado de orina oscura,
pérdida de apetito, malestar digestivo o cambios en el color de los ojos, la sospecha debe ser inmediata. Este tipo de picazón no se origina en la piel, sino en el interior del organismo. Es el cuerpo tratando de liberar toxinas por vías alternas. Cuando la piel pica sin explicación y el síntoma persiste, no se debe ignorar. Es una señal temprana, una advertencia que el cuerpo envía cuando ya no puede manejar la acumulación de bilirrubina. Identificar este signo puede marcar una enorme diferencia. La pérdida de peso involuntaria es uno de los síntomas más frecuentes en el cáncer de páncreas, pero también uno de los más subestimados. Muchas personas creen que bajar unos kilos sin proponérselo es algo positivo, especialmente si están acostumbradas a fluctuar de peso. Pero cuando el cuerpo pierde entre un 5 y un 10% del peso total sin ninguna razón, sin cambios en la dieta y sin aumentar la actividad física, es una señal de que algo mucho más profundo está sucediendo. El cáncer de páncreas provoca pérdida de peso por varias razones simultáneas. En primer lugar, el tumor roba energía. Las células cancerosas consumen una cantidad enorme de calorías, incluso cuando la persona está en reposo. En segundo lugar, el páncreas puede dejar de producir las enzimas necesarias para digerir los alimentos correctamente. Sin estas enzimas, aunque comamos normal, el cuerpo no absorbe los nutrientes. Lo que entra, simplemente no se aprovecha. La comida pasa por el sistema digestivo sin ser descompuesta adecuadamente, produciendo grasa en las heces, diarrea o malabsorción. Pero hay algo más. Muchas personas con cáncer de páncreas experimentan una sensación constante de saciedad temprana. Comen 2 o 3 bocados y sienten que ya no pueden continuar. Esto sucede porque el tumor puede presionar el estómago, el duodeno o los nervios cercanos. También pueden aparecer náuseas después de comer, o incluso aversión a ciertos alimentos que antes resultaban agradables. La combinación entre falta de apetito, mala digestión y consumo energético excesivo provoca un deterioro progresivo del peso corporal. La pérdida de masa muscular, la debilidad generalizada y la fatiga se vuelven cada vez más notorias. Este síntoma no debe ser atribuido a la edad ni al estrés. Cuando una persona baja de peso sin proponérselo y el apetito disminuye sin explicación, es necesario investigar. El cuerpo no pierde peso sin motivo. Y cuando el páncreas está involucrado, la pérdida de peso suele ser una de las primeras señales de alarma. La indigestión persistente es un síntoma que prácticamente todas las personas han experimentado en algún momento de sus vidas. Por eso mismo, es uno de los más ignorados cuando aparece de manera repetitiva o prolongada. Sin embargo, cuando la indigestión no mejora con los tratamientos habituales, cuando los antiácidos no funcionan o cuando los síntomas aparecen todos los días, es una señal que no se debe pasar por alto. En el caso del cáncer de páncreas, la indigestión ocurre porque el órgano ya no puede cumplir adecuadamente su función principal, producir enzimas digestivas que ayuden a descomponer las grasas, los carbohidratos y las proteínas. Sin estas enzimas, la comida no se digiere. Esto genera hinchazón, pesadez después de comer, gases excesivos, náuseas e incluso vómitos. Las personas comienzan a sentir que cualquier comida les cae mal, incluso alimentos que antes toleraban perfectamente. Uno de los indicadores más importantes de la falta de enzimas pancreáticas son los cambios en las heces. Además del color pálido o grisáceo ya mencionado, las heces pueden volverse voluminosas, flotar en el agua y tener un aspecto aceitoso. Muchas personas describen que son difíciles de limpiar del inodoro y que el olor es mucho más fuerte de lo normal. Todo esto ocurre porque las grasas no están siendo digeridas. Cuando las grasas pasan intactas al intestino, las heces adoptan ese aspecto grasoso característico. El problema es que estos síntomas se confunden con gastritis, reflujo, colon irritable o intolerancias alimentarias. Pero cuando los síntomas son persistentes y aparecen junto con pérdida de peso, ictericia o cambios en el apetito, es imprescindible investigar la función pancreática. La digestión es uno de los procesos más sensibles del cuerpo. Cuando el páncreas falla, el sistema digestivo lo refleja casi de inmediato. Ignorar estos cambios es perder tiempo valioso. La relación entre el cáncer de páncreas y la diabetes es profunda y sorprendente. Muchas personas desconocen que un cambio repentino en los niveles de azúcar puede ser una de las primeras señales de un tumor en el páncreas. Este órgano es el encargado de producir insulina, la hormona que regula la glucosa en la sangre. Si un tumor comienza a desarrollarse, incluso si es pequeño,
puede alterar la función de estas células especializadas, provocando un desbalance que se manifiesta como diabetes repentina. Imaginemos a una persona que nunca ha tenido problemas con el azúcar. Come normal, mantiene un peso estable y no tiene antecedentes familiares de diabetes. De repente, en un chequeo de rutina, los niveles de glucosa aparecen elevados. O peor aún, aparecen síntomas como sed excesiva, necesidad de orinar con frecuencia, visión borrosa o fatiga profunda. Muchas veces se diagnostica diabetes tipo 2 y se inicia tratamiento. Sin embargo, si esta diabetes aparece de la nada, sin factores de riesgo claros, es necesario evaluar el páncreas. Lo mismo ocurre en personas que ya tienen diabetes controlada. Cuando los valores empiezan a elevarse sin explicación, cuando las dosis habituales de medicación dejan de funcionar o cuando las crisis de azúcar alta se vuelven frecuentes, esto podría indicar que algo está interfiriendo con la producción de insulina. El cáncer de páncreas no solo destruye células productoras de insulina, sino que también libera sustancias que aumentan la resistencia a la insulina en todo el cuerpo, haciendo más difícil controlar el azúcar. Lo importante aquí es la rapidez del cambio. La diabetes causada por un tumor pancreático suele tener un inicio brusco. No sigue la progresión lenta típica de la diabetes tipo 2. Por eso, cualquier alteración repentina en los niveles de glucosa debe ser tomada muy en serio. Este síntoma no siempre se asocia directamente con el cáncer, pero podría ser una de las señales más tempranas de que algo está interrumpiendo la función pancreática. El dolor abdominal y el dolor de espalda son dos de los síntomas más comunes en el cáncer de páncreas, pero también dos de los más malinterpretados. El dolor relacionado con esta enfermedad no suele comenzar como un dolor agudo o insoportable. Más bien inicia como una molestia sutil, un dolor sordo y persistente en la parte superior del abdomen, justo debajo de las costillas. Lo peculiar es que este dolor puede irradiarse hacia la espalda, especialmente hacia la zona lumbar o entre los omóplatos. El motivo es anatómico. El páncreas se encuentra ubicado detrás del estómago, cerca de los nervios que recorren la espalda. Cuando un tumor crece, puede presionar estos nervios, produciendo un dolor que la persona fácilmente confunde con un problema muscular, una mala postura o incluso una lesión leve. Sin embargo, hay características muy específicas que distinguen este dolor. Primero, es persistente. No mejora con masajes, calor o descanso. Segundo, tiende a empeorar después de comer, porque el proceso digestivo activa al páncreas. Tercero, muchas personas sienten alivio momentáneo al inclinarse hacia adelante, una señal clásica de irritación pancreática. Este detalle suele pasar desapercibido, pero en medicina es una pista muy importante. A medida que el tumor crece, el dolor puede intensificarse, volviéndose una molestia constante que interfiere con la vida diaria. Algunas personas creen que se trata de gastritis, colitis, problemas renales o una hernia. Pero cuando el dolor aparece todos los días, cuando no mejora con los tratamientos habituales y cuando se combina con pérdida de peso, ictericia o cambios digestivos, es hora de investigar el páncreas. El dolor es una de las formas más directas en las que el cuerpo comunica que algo no está bien. No debe ignorarse, especialmente si es un dolor que aparece sin causa clara y persiste en el tiempo. En el cáncer de páncreas, el dolor es muchas veces una señal tardía, pero aún así puede ser crucial para obtener un diagnóstico a tiempo. Los coágulos sanguíneos inexplicables son uno de los síntomas más sorprendentes del cáncer de páncreas. La mayoría de las personas jamás relacionaría un coágulo en la pierna o una embolia pulmonar con un problema en el páncreas. Sin embargo, el cáncer de páncreas es conocido por aumentar significativamente el riesgo de coagulación anormal. ¿Por qué sucede esto? Las células cancerosas, especialmente los tumores pancreáticos, pueden liberar sustancias que activan el sistema de coagulación del cuerpo, volviendo la sangre más espesa o más propensa a formar coágulos. La aparición de trombosis venosa profunda, TVP, que típicamente se manifiesta como hinchazón, dolor, calor o enrojecimiento en una pierna, puede ser el primer signo visible de esta enfermedad. En otros casos, el coágulo puede desplazarse hacia los pulmones, provocando una embolia pulmonar, que causa dificultad para respirar, dolor en el pecho, mareos o incluso desmayos. Lo más inquietante es que estos coágulos pueden aparecer en personas que no tienen factores de riesgo tradicionales. No han viajado recientemente, no han estado inmovilizadas, no tienen problemas de coagulación conocidos ni antecedentes familiares. Simplemente,
Un día despiertan con dolor en la pierna o dificultad para respirar sin explicación. Cuando los coágulos son recurrentes, cuando aparecen sin motivo claro o cuando surgen en personas relativamente jóvenes y sanas, se debe considerar un cáncer subyacente. Y entre todos los tipos de cáncer, el de páncreas es uno de los más asociados con este fenómeno. Este síntoma, aunque extraño, es una alerta importante. La coagulación excesiva no es normal y puede ser la forma en que el cuerpo advierte de una enfermedad más grave. Ante un coágulo inexplicable, siempre se debe investigar a fondo. El origen podría estar en un tumor que está afectando la química de la sangre desde dentro. Este es uno de los síntomas más desconocidos y al mismo tiempo uno de los más reveladores del cáncer de páncreas. La aparición repentina de depresión, ansiedad intensa o cambios de humor drásticos y persistentes en personas sin antecedentes de trastornos emocionales puede ser una señal temprana de esta enfermedad. Lo sorprendente es que estos cambios no son exclusivamente psicológicos. El cáncer de páncreas puede producir sustancias químicas que alteran la función cerebral, influyendo en el estado de ánimo, la energía y la percepción emocional. Además, el propio estrés biológico que causa el tumor, junto con la inflamación sistémica, puede afectar directamente la química cerebral. Esto significa que la depresión o ansiedad pueden aparecer incluso antes que los síntomas físicos más evidentes. En la práctica clínica, se ha observado que algunas personas comienzan a sentirse profundamente tristes, sin motivación o con una sensación de vacío que no tiene relación con su vida personal, laboral o familiar. Otras desarrollan ansiedad intensa, irritabilidad o una pérdida completa de interés en actividades que antes disfrutaban. Lo más desconcertante es que muchas veces estos síntomas se tratan como depresión común, lo que retrasa la búsqueda de las causas físicas subyacentes. Cuando estos cambios emocionales se presentan junto con pérdida de peso, falta de apetito, indigestión persistente o dolor abdominal, es fundamental considerar una evaluación médica más profunda. La mente y el cuerpo están conectados. Cuando el páncreas comienza a fallar, el cerebro puede ser uno de los primeros órganos en manifestarlo. Este síntoma suele ser uno de los más ignorados, pero también uno de los más importantes. No es normal que una persona desarrolle depresión o ansiedad intensa de manera súbita y sin explicación. Cuando esto ocurre, es esencial escuchar al cuerpo y buscar respuestas más allá de lo emocional. Antes de terminar, quiero que te quedes con una idea muy clara. El cuerpo rara vez guarda silencio. Siempre avisa. A veces lo hace de manera discreta, casi imperceptible, como una molestia leve que ignoramos, una pérdida de apetito que justificamos, un dolor que atribuimos al estrés o a la edad. Otras veces lo hace de forma más evidente, pero aún así buscamos explicaciones fáciles para no preocuparnos. Mientras más tiempo pasa, más oportunidades se pierden. El cáncer de páncreas es un ejemplo de una enfermedad que no suele gritar. Sus señales son pequeñas, repetitivas, insistentes. Y aunque ninguna de las señales que mencioné por sí sola significa que alguien tenga esta enfermedad, cuando se presentan juntas o cuando algo en tu cuerpo cambia sin una explicación razonable, ignorarlo es lo peor que se puede hacer. La razón por la que insisto en esto es sencilla. He visto demasiados casos en los que la persona llevaba meses notando síntomas, pero los atribuyó a estrés, cansancio, mala alimentación o simplemente al paso del tiempo. Cuando finalmente buscaron atención, la enfermedad ya había avanzado. No siempre es posible detectarla temprano, pero estar informado y saber que observar aumenta las oportunidades de actuar a tiempo. Y cuando se trata de salud, cada oportunidad cuenta. Ahora quiero hablarte directamente. No normalices lo que no es normal. No te acostumbres al dolor persistente. No ignores cambios en tu cuerpo solo porque no te impiden levantarte y seguir con tu día. La salud no se mide por tu capacidad de funcionar bajo molestias, sino por la atención que le das a lo que tu cuerpo intenta decirte. Y si este video te ayudó a entender mejor estos síntomas, entonces ahora viene la parte más importante. Necesito que tomes acción, porque esto no se queda en un simple video. Comparte esta información con alguien que la necesite. Puede ser un familiar, un amigo, un vecino o incluso esa persona que ves cada día y sabes que lleva tiempo diciendo que se siente raro o cansado sin saber por qué. Este contenido puede darle a alguien la oportunidad de hacerse un chequeo a tiempo. No lo subestimes. Suscríbete al canal. Activa la campana. Aquí vas a encontrar información clara, directa y basada en evidencia para entender tu salud sin miedo y sin mitos.
Cada semana publico contenido que puede ayudarte a prevenir, a detectar cambios y a tomar mejores decisiones. Tu salud merece estar informada. Y ahora te lo voy a pedir con total seriedad. No salgas de este video sin compartirlo con al menos una persona. Esto no es entretenimiento. Esto es información que puede marcar una diferencia real. Nos vemos en el próximo episodio. Cuida tu cuerpo. Escúchalo. Y no ignores las señales.